Bien, vamos a calcular el potencial eléctrico de una corteza esférica con carga distribuida uniformemente sobre la superficie de la esfera. Es decir, nosotros tomamos en cuenta esta esfera y tiene una carga uniforme en toda la superficie, ¿no? Llamamos corteza esférica, o también se puede llamar un cascarón esférico, que tiene esa característica, la carga en toda su superficie. Bien, y nosotros ahora vamos a determinar el potencial dentro y fuera de la corteza esférica. ¿No? Primero, nosotros ¿qué tenemos de datos? Los datos que tenemos son Q, la carga de la corteza esférica, ¿no? Q es carga de la corteza esférica, ¿no? Carga de la corteza esférica. Y R, por supuesto, es el R mayúscula, el radio de dicha corteza esférica. Radio de dicha corteza esférica. Bien, en primer lugar vamos a calcular lo que hacemos aquí para un radio mayor. Un radio entonces que esté fuera de la corteza como estamos aquí. Vamos a calcular aquí, como habíamos hecho con la ley de Gauss, trazar un círculo a esa distancia y calculamos el potencial. Bien, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. R mayor a R, ¿no? Esta R mayor a R. Entonces tenemos en la parte exterior a la corteza esférica. ¿Bien? O puntos exteriores o fuera de la corteza esférica vamos a encontrar el potencial, ¿no? A una distancia R, por supuesto, ¿no? A una distancia R minúscula del centro, ¿no? Del centro de dicha corteza esférica. Bien, nosotros hacemos nuestra ecuación que conocemos. Potencial final menos el potencial inicial, ¿no? Diferencia de potencial entre dos puntos es igual a menos integral de campo eléctrico por diferencial de desplazamiento E. Esa es nuestra ecuación que conocemos para el potencial eléctrico en función de R. Entonces nosotros vamos a decir que el potencial F es el potencial a una distancia R. El potencial en este punto. Aquí. Menos el potencial en el infinito. El infinito es una referencia, ¿no? El potencial en el infinito es una referencia cuando está alejado la carga de un punto. Entonces, de un punto infinito es cero el potencial. Entonces, eso es una referencia para nosotros. Esto es igual a menos la integral de E. La integral de E, ¿cuánto vale E? Entonces, desde infinito hasta E. Integral de E punto D. Ahí está. Vamos a reemplazar E. ¿A qué es igual el potencial de una corteza esférica? ¿Te recuerda? Es K por Q entre R al cuadrado, ¿no? Es el mismo que de una carga puntual. Entonces, y tiene una dirección radial, ¿verdad? Tiene una dirección radial. En la dirección del vector unitario radial, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a reemplazar en este potencial, en esta ecuación del potencial, el campo eléctrico. Y tenemos lo siguiente, el potencial para un radio R que estamos buscando menos el potencial en el infinito, que es una referencia, es igual a menos integral desde el infinito hasta R, de K por Q sobre R al cuadrado, ¿no? Y punto de R. Y simplemente tenemos que hacer esa integral, ¿no? El vector, este es radial, por lo tanto, tiene la misma dirección. Entonces, el producto escalar simplemente es multiplicar y multiplicar por el coseno de 0 grados, que es 1.
Y simplemente es a resolver esta ecuación. Y esta ecuación lo resolvemos, por supuesto, menos K por Q, integral de R a la menos 2 por dr. Entre esos límites. Resolviendo tenemos lo siguiente. R a la menos 2 es, sumando más 1 es a la menos 1. Entonces, menos K por Q, R a la menos 1 es 1 sobre R. Y dividido, por supuesto, entre menos 1, ¿no? Entre menos 1. Entre los límites desde infinito hasta R. Podemos simplificar este signo, ¿no? Este menos con menos se hace más. Y reemplazamos nuestros límites de integración. Y sabemos que el potencial en el infinito es igual a 0, ¿no? Por supuesto. Entonces simplemente aquí nos queda el potencial a una distancia R es igual a K por Q, reemplazando 1 sobre R menos 1 sobre infinito. Reemplazando los límites. R y infinito. Y sabemos que al dividir una constante o cualquier número entre infinito, esto se hace 0. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el potencial a una distancia R es igual a K por Q sobre R. Aclarando que esto es para el potencial de la corteza esférica en puntos exteriores o fuera de la corteza esférica, ¿no? Exactamente. Bien, eso sería en este caso el potencial fuera de la corteza esférica. Entonces, esta ecuación es cuando el radio es mayor al de la corteza esférica, ¿no? Cuando estamos en puntos exteriores, R minúscula mayor al radio de la corteza esférica. ¿Qué pasa si yo necesito calcular el potencial a una distancia R? Es decir, yo necesito ahora calcular el potencial eléctrico o voltaje sobre el radio de la corteza esférica, ¿no? Que tiene sobre el radio de la corteza esférica. Bien, entonces tendría que hacer el mismo cálculo que he hecho aquí, en vez de colocar potencial de R menos potencial de infinito, es igual a menos integral desde infinito hasta un radio R, integral de E punto dr, ¿no? La misma ecuación, simplemente reemplazando el R minúscula por el R mayúscula, ¿no? Y de aquí voy a llegar a un resultado similar, ¿no? El potencial a una distancia R, es decir, sobre el radio de la corteza, es igual a K por Q sobre el radio de la corteza esférica, ¿no? Con ese mismo análisis que yo estoy haciendo en un principio, ¿no? Entonces, nosotros decimos que el potencial sobre la corteza esférica es K por Q sobre su radio. Bien, ya tenemos ese análisis. El potencial a un punto exterior o fuera de la corteza esférica. Esto es sobre el radio de la corteza esférica. Ahora yo quiero saber cuál es el potencial. Debe estar todo determinado, ¿no? En todos los puntos posibles. El potencial dentro de la corteza esférica. Eso, ¿no? ¿Cuál es el potencial dentro de la corteza esférica? Es decir, R menor a R, ¿no? Hemos hecho puntos exteriores. Esto es
puntos interiores. Hacemos el mismo análisis de la ecuación general que conocemos, ¿no? Esta ecuación general. Entonces, el potencial de R final menos el potencial de R, esta R es el que nosotros queremos saber ahora, ¿no? El potencial es. El potencial de esta R mayúscula, ya sabemos, está acá, es igual a menos integral de E punto de R, ¿no? Esa es nuestra ecuación general que hemos aprendido entre esos límites, ¿no? Desde R hasta R. ¿Y cuánto vale el campo eléctrico dentro de una corteza esférica? ¿Ya? ¿Cuánto vale eso? E dentro de la corteza esférica. Dentro de la corteza esférica, el campo eléctrico por la ley de Gauss, hemos dicho, dentro de esta corteza, si no hay carga y la carga está solo en la superficie, por la ley de Gauss el campo eléctrico es igual a 0, ¿no? Esa es una pregunta de examen. Eso. Por lo tanto, nosotros reemplazamos aquí ese valor. Entonces, B de R menos mayúscula menos B de R minúscula es igual a 0, ¿no? Integral de 0. Por lo tanto, el potencial para un radio R minúscula es igual a potencial de R. Y nosotros sabemos que esto es igual a K por Q sobre R mayúscula. K por Q sobre R mayúscula. Y nosotros podemos concluir con eso. Dentro de la corteza esférica, esto B de R es dentro de la corteza esférica. El potencial es constante, ¿no? Eso podemos concluir y anotar aquí para terminar este ejercicio, ¿no? Entonces, el potencial es constante dentro de la corteza esférica. De esa manera podemos concluir. El potencial eléctrico es constante dentro de la corteza esférica. Listo. Ahí concluimos. Bien, y con eso hemos concluido y hemos respondido. El potencial dentro de la corteza esférica es este valor, K por Q sobre R, constante. Sobre la corteza esférica, K por Q sobre R, el mismo valor. Y fuera es K por Q sobre R minúscula, ¿no? Un punto exterior a la corteza esférica.